tardes, mi nombre es Juan Pablo Ramírez Ceballos, del grado 11-3. Hoy vengo a exponer sobre la revolución científica. La revolución científica es un concepto que relaciona la ciencia. Todo el tema de la revolución científica se dio entre el siglo XVI y el XVII, el cual nacen ciencias como la química, física, antropología, biología, anatomía y entre muchas más. Empezando con aquí vamos a explicar algunos factores y algunos personajes que influyeron mucho en este tema de la revolución científica. Empezamos con Claudio Ptolomeo. Claudio Ptolomeo nació en el año 100 y murió en el año 170. Claudio Ptolomeo fue matemático, fue antropólogo, fue astrónomo y divulgó cierta ciencia. Su aporte fundamental fue el modelo del universo geocéntrico y también otro aporte grande de este señor fue el epiciclo deferente, con el cual trató de solucionar o resolver geométricamente los problemas del movimiento planetario. Con el siguiente que seguimos es con Aristóteles. Aristóteles nació en el año 384 a.C. y falleció en el 322 a.C. Aristóteles fue un filósofo polímata y científico. Nació en la ciudad de Estagira de la antigua Grecia. Sus aportes para la ciencia fueron múltiples. Uno de los aportes grandes fue para la física, que aportó la teoría de los 5 elementos. Para la astronomía, la teoría fue la geocéntrica y para la biología se convirtió en el padre y fundador de esta. En el siglo X, la iglesia tenía un gran poder y predominio en la revolución científica porque era la que tenía el poder y el dinero para poder hacer de estas teorías o experimentos. La iglesia era la que decía si una teoría era verdadera o falsa, dependiendo si no violaba las normas o creencias que ellos tenían. Un socialista llamado Rodney Stark, que era psicólogo norteamericano, hizo un estudio de los filósofos de la época entre el siglo XVI y XVII, que el estudio dio que más del 96% eran cristianos y el otro resto no eran tanto, y estas teorías que hacían ellos quedaban como que entre sí la aprobaban o no. Entonces se podría decir que la revolución científica se gesta mucho en una Europa cristiana. El siguiente punto, en el siglo XV, la monarquía era como una forma de gobierno la cual centralizaba las riquezas era la que tenía las riquezas y la que gobernaba el poder en ese entonces. Era una de las mayores, una que tenía mayores influencias
sobre las personas que habitaban en el estado, en una monarquía, una monarquía gobernada y patrocinada por el primer viaje de Cristóbal Colón y con el viaje de Cristóbal Colón se descadenó una serie de descubrimientos científicos en Europa, tanto como por amigos de la corona o apasionadas por la ciencia y los mismos. Apasionadas por la ciencia y por los mismos reyes ilustrados. Otro aspecto es este científico llamado Nicolás Copérnico nació en el año 1473 y falleció en el año 1543. Este científico fue matemático y astrónomo. Fue matemático y astrónomo y prusiano del razonamiento y fue el que formuló la teoría la teoría heliocéntrica. La teoría heliocéntrica del sistema solar y con su autoría también se pudo dar a entender la translación de los planetas en sus órbitas elípticas. Este científico llamado Glardo Bruno nació en el año 1548 y falleció en el año 1600. Glardo Bruno fue atomística, teólogo, matemático y poeta. Este era de procedencia italiana. Bruno muestra que la Tierra no es estática y que no giraba y que la Tierra no era el centro del universo y que no era el centro del universo y que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y que también era rotativa, que el Sol era el centro del universo y el planeta giraba alrededor del Sol, pero rotativamente. Lo más importante de este filósofo. Siguiente es lo llamado Francis Bacon. Este científico nació en el año 1561 y falleció en el año 1626. Este fue un político, abogado, filósofo y escritor inglés. Fue el padre del imperialismo y físico y científico. Precisó las reglas del método científico y desarrolló mediante la agrumatesis y la scientatum, que significa sobre la dignidad y el proceso de la ciencia, en una teoría implícita del conocimiento, por lo que se pionó en el pensamiento moderno científico. Sí. Este siguiente científico, Galileo Galilei, nació en el año 1564 y falleció en el año 1642. Este personaje fue un astrónomo, matemático y físico y también fue filósofo. Sus descubrimientos han hecho que se considere como el padre del método científico, así como que también se ganó el reconocimiento de ser el padre de la astronomía. Este realizó notables aportes científicos para la física, descubrió las leyes de caída de los cuerpos y la trayectoria parabólica del proyectil.
Estudió también el movimiento de los péndulos, investigó la mecánica y la resistencia de los materiales. Que ahora este científico Johannes Kepler nació en el año 1571 y falleció en el año, reitero, nació en el año 1571 y falleció en el año 1630. Johannes Kepler fue astrónomo matemático de procedencia alemán, conocido fundamentalmente por las leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Desarrolló también una explicación del comportamiento de la luz y descubrió nuevos poliedros semi-regulares. También propuso los nuevos principios de la antropología. Siguiente, Isaac Newton. Nació en el año 1642 y falleció en el año 1727. Isaac Newton fue físico, teólogo y inventor. Alquimista y matemático inglés. Descubrió la ley de la gravedad la gravedad universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Y otros descubrimientos científicos fue el de la luz y de la óptica. La óptica en la matemática. Él desarrolló el cálculo unifi- unifestimal. Aquí, siguiente. Siguiente. Siglo XVIII. Aquí llegan los ilustrados. El lema de los ilustrados era: atrévete a utilizar tu inteligencia. Los ilustrados en esta época eran un grupo de intelectuales, de filósofos y pensadores que, descontentos con el antiguo régimen, querían cambiar la forma de entender el poder y la sociedad estamental. Los pensamientos de los ilustrados. El pensamiento de los ilustrados tenía como principio conocer y enseñar y adquirir los máximos conocimientos de lo real, lo razonable y muy importante estos dos conceptos, que eran la libertad y la igualdad. Ellos querían un modelo político con soberanía popular y con una división de poderes y leyes constitucionales. Bueno, esto ya fue todo en conclusión. Me despido y tengan una feliz tarde. Muchas gracias por su atención.